amigos, nuevamente desde El Salvador, con la lección número 11 que se titula El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y para poder comenzar quisiera resaltar el versículo clave e importante para poder iniciar e introducir este estudio que lo encontramos en Juan 14:26 que nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les dará y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es interesante que Juan utiliza mucho los milagros de Jesús para poder demostrar que Jesús fue y es y era el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo, y lo importante de este estudio es que nosotros podamos comprender, como lo decía el título, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y a través del estudio vamos a comprender a través de la Biblia quién nos dice las Sagradas Escrituras que es el Padre, qué función cumple el Padre, quién es Jesucristo, qué función cumple Jesucristo, y al igual que el Espíritu Santo. Eh, Juan me gusta porque la terminología que utiliza Juan, el Jesús de Juan, es un Jesús que es muy desafiante, es muy directo, que también es un Jesús diferente, que utiliza mucho la terminología de yo vengo del Padre. Él aclara muy bien su identidad, su misión en esta tierra. Entonces, la lección nos ayudará para que nosotros podamos examinar cómo se nos presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. El Padre Celestial. Yo creo que nosotros tenemos muchos preconceptos, tenemos muchas ideas de quién puede ser el Padre o qué es el Padre, pero a mí me interesa mucho que nosotros tengamos muy en claro quién es, porque nosotros teniendo una idea firme y una idea con un concepto bíblico, entonces nosotros vamos a poder de esa manera también poder actuar. Si nosotros tenemos un concepto pobre de Dios, también probablemente sí va a ser nuestra adoración y nuestra inclinación a Él. Pero si nosotros le conocemos tal y lo que Él es, tal y como las Sagradas Escrituras lo revelan, también así nosotros nos vamos a referir hacia Él. Y es bien interesante cómo Juan comienza introduciendo, y yo quisiera que tengamos la idea. Si Juan inicia introduciendo quién fue el verbo y cuál era su misión, es porque nos quiere dar a entender y nos quiere dar un mensaje y nos quiere llevar también al Génesis, en donde se nos habla de quién es Dios. Y la idea de Génesis 1 y 2 era demostrarnos que Dios es el creador, que Dios es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que nosotros vemos. Entonces, de la misma manera, el propósito de Juan es que nosotros veamos que Dios fue quien creó la humanidad y que viviéramos en una amorosa armonía con Él y entre nosotros. Fíjense que hay algo bien interesante, y es que desafortunadamente lo que hizo Satanás fue traer el pecado, y el pecado lo que hizo fue arruinar lo que dije anteriormente, que era que nosotros viviéramos en una armonía amorosa y en una armonía constante con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es como el dueño de digamos, podemos hacer una analogía y decir que Dios es el dueño de una empresa. Entonces, en una empresa, pues van a estar aquellos que quieran estar de acuerdo a los propósitos de esta empresa. Y nosotros somos los trabajadores, Dios es el dueño de la empresa, pero Satanás vino para arruinar esa relación. Y lamentablemente se vio interrumpida por un lapso muy largo de tiempo. Pero Jesús vino para que nosotros pudiéramos restablecer esa armonía. Y dijo en Juan 14:30, yo y el Padre somos uno, aclarando que esas tres personas que son coeternas son uno mismo. Y yo quiero dejarles aquí una pregunta muy eh, diferente, y es, ¿qué hubiese pasado si el Padre hubiera dicho yo voy a dar mi vida? O si el Espíritu Santo. Pensemos en eso.
Les dejo esa idea para que ustedes puedan pensar. Si les estoy diciendo, pues si Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, es porque los tres son coiguales. Y bueno, tenemos una serie de versículos en Juan en donde se nos eh, dan ideas distintas de las diferentes funciones. Por ejemplo, en Juan 6:5, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, viene de mí. O sea, es bien interesante cómo Jesús primero dice que todo lo que nosotros aprendemos viene del Padre. Luego dice que nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Entonces lo que nos da a entender es que simple y sencillamente el Padre y el Hijo son coiguales. No hay ninguna diferencia, no hay... eh, nosotros a veces quizás por los nombres de Padre e Hijo podemos llegar a entender o suponer de que el Padre es mayor que el Hijo, solo por el título que nosotros le damos a un Padre terrenal y a un Hijo terrenal. Pero no, simple y sencillamente son iguales. Y a través de la Escritura siempre lo vamos a poder encontrar que ellos son coiguales. Y bueno, así nosotros podemos encontrar una serie de versículos en la cual encontramos diferentes significados, diferentes aplicaciones de lo que el Padre y el Hijo es. Y estos versículos simplemente lo que quieren presentarnos es que hay una estrecha relación entre ambos. Bien, ahora vamos a estudiar lo que el Padre y el Hijo tienen de relación, la estrecha relación que hay entre ellos. Nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Él. Génesis 1:26 y 27. Hay una palabra clave en estos versículos, y es que cuando nosotros fuimos creados a imagen de Dios, hay dos implicaciones. Una es que nosotros le rindiéramos adoración a Él y que nosotros tenemos la imagen física. Y la siguiente implicación que tiene es que nosotros vivamos en una adoración constante con Él. Ese era el propósito inicial, que tuviéramos una relación estrecha con las tres personas que son coeternas. Y lamentablemente, como les mencioné, esa relación fue interrumpida. Y en Génesis 3, 7 al 9 encontramos un pasaje en donde Dios eh, es quien, después de haberse cortado esa estrecha relación, es siempre Dios el que busca y el que trata de acercarse al humano a pesar de que se ha equivocado, a pesar de que usted y yo nos equivoquemos. Dios siempre va a buscar la manera en acercarse para darnos un brazo poderoso y poder ayudarnos a levantarnos. Eso es si nosotros lo deseamos. Pero Dios se va a acercar de una u otra forma siempre. Siempre se te acercará y siempre va a buscar la forma de poder ayudarte a levantarte como lo hizo con Adán y Eva, que habían cosido hojas de higuera. Lo interesante es que como humanos tratamos de dar respuesta a nuestros problemas. Y Dios siempre viene en nuestra ayuda a darnos socorro. Y fue él quien se acercó y lo interesante es que Dios les dio unas vestimentas y eran muy diferentes a las que ellos habían hecho. A lo que en su angustia y en su desesperación ellos trataron de resolver, Dios se acercó e incluso Dios les entregó y les dio algo mejor. Y esa es una muestra para que usted y yo sintamos en los momentos de angustia y necesidad y tristeza. Y no solo tristeza, en los momentos en que hemos fallado, sintamos que Dios se acercará y no tratará de señalarnos, de juzgarnos, sino de dar una mejor solución. Entonces, para restaurar esta relación, el Verbo se hizo carne, como lo dice Juan 1, y habitó junto con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Es lo más interesante de este pasaje. ¿Por qué? Porque vino, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué? Para que la humanidad reciba la plenitud y la gracia divina que solo Dios nos puede dar. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos y resaltemos de toda esta lección y de todo este estudio. Porque lejos de saber que el Padre y el Hijo son uno, de que el Hijo viene a decir que nadie llega al Padre si no es por Él, y también a decir que el Padre es el que da la sabiduría y es el que a través de Él da a conocer al Hijo,
Entonces, a través de este estudio, lo importante y lo vital que debe existir en nuestros corazones es que el propósito de ellos fue fue enviar a Jesús. El propósito de ellos es darnos una esperanza, entregarnos gracia, entregarnos un amor que sea tan poderoso que no permitamos, que nosotros no permitamos en nuestros corazones el sentirnos juzgados, el sentirnos abandonados, como lo estuviéramos si solo estuviéramos bajo los lazos y el poder de Satanás. Ahora, conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de todo el Evangelio de Juan, nosotros podemos encontrar que el apóstol describe a Jesús como el Hijo y que realiza todas las actividades que señalan al Padre. Casi siempre Jesús dice eso. Y lo importante y lo que debemos de resaltar aquí es que la palabra Padre en griego, que es Pater, aparece 136 veces en Juan y 18 en las otras tres epístolas. Fíjense qué importante es reconocer y resaltar esto, porque si la palabra Padre está 136 veces aquí, solo en este evangelio, es porque Juan nos quiere decir algo muy importante. Nos quiere recalcar y resaltar, como cuando nosotros estamos repitiendo e insistiendo en algo. Y esa idea que Juan nos quiere transmitir es que tenemos un Padre. Y simplemente Jesús era el representante del Padre en la tierra. Porque eso fue lo que vino Jesús, a representar al Padre y en su momento a representar al Espíritu Santo, que también lo introdujo y dijo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, viniera. Entonces Jesús era simplemente el representante de la deidad y vino a cumplir en carne la voluntad que ellos habían decidido en su momento. Y de hecho, Jesús dijo en Juan 5:30 que Él nada podía hacer por Él mismo, sino que eh, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es muy interesante todo esto porque lejos de cualquier enseñanza en la que se nos quiera dar a entender que Jesús es una creación del Padre, que Jesús es una encarnación, o etcétera, o cualquier otra idea que nosotros podamos tener, eso no es bíblico, sino que al contrario, Padre está 136 veces en Juan y en su mayoría Jesús se refirió al Padre como alguien que lo envió. Y Jesús dice, yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, Jesús no fue creado porque si hubiese sido creado, Él hiciera su voluntad y desconociera lo que el Padre o la voluntad que el Padre le envió a hacer. Entonces, la salvación que vino a ofrecer Jesús fue una salvación que fue decidida entre ellos, entre las tres personas. El Padre mismo daba testimonio de su obra. O sea, el mismo Padre también resaltaba que daba testimonio de su obra. Ahora, esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, se dio la manifestación de estas tres personas. Y no hay duda y no cabe duda alguna que en la Biblia tenemos una enseñanza clara, que tenemos un Padre, que tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Y las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con su Padre son sorprendentes, porque Jesús fue a bautizarse no por voluntad de él, sino que la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado. Entonces el Padre estaba resaltando y estaba calificando lo que el Hijo estaba haciendo. Y estaba diciendo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Entonces esas tres personas al mismo tiempo se hicieron presentes, lo que nos da a entender que son distintas, no son iguales. No podemos decir Jesús es Padre y Jesús es el Espíritu Santo al mismo tiempo, no, porque estuvieron presentes al mismo tiempo los tres. Eh, ¿Cómo cambiaría mi vida si mis pensamientos y acciones fueran plenamente la expresión de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo cambiaría mi vida? Es decir, ¿cómo podemos vivir mejor de lo que sabemos mediante Jesús, que es la voluntad de Dios para nuestra vida? Ahora, para ir cerrando ya,
el Espíritu Santo, ¿quién es? En Juan 1, del 10 al 13, dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eh, ¿Qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? Nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esta conversión que nosotros podemos tener no es sino a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros creemos en algo que no hemos visto, si nosotros decidimos creer en aquel Jesús que vino a esta tierra, no es porque Jesús está aquí o porque Jesús haga un milagro como lo hizo cuando estuvo presente, sino que lo hacemos porque el Espíritu Santo es quien busca y toca en nuestro corazón. Apocalipsis 3 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es ese aquí? Es el Espíritu Santo el que está a la puerta llamándonos constantemente. No solo para que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús, sino diariamente, segundo a segundo, el Espíritu Santo nos toca la puerta para que, como anteriormente les dije, que fuera nuestra vida si nosotros realmente fuéramos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo interesante es ahora cómo eh, Jesús hace referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto ve al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es interesante la labor del Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una labor diferente. No es porque uno sea mayor a otro, no. Yo quiero que se vayan con esa idea de que perdón, los tres son iguales. Cada uno tiene una función distinta, cada uno hace un trabajo diferente con el fin y el propósito ¿de qué? De salvarte a ti y a mí, de salvar a toda la humanidad. Lamentablemente, ellos no pueden forzarnos a que nosotros aceptemos. Ellos hacen la invitación. Quien decide si aceptar esa invitación o no aceptarla soy yo, a través de mis obras, a través de mis actos. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Esa es una idea clave que Juan nos quiere resaltar, y algo que yo pude, eh, quizás, la condensación de este libro, que el Espíritu Santo es el más elevado de todos los dones. ¿Por qué razón? Porque sin el Espíritu Santo no podemos aplicar lo que leímos últimamente, que encontramos en Juan 6, 16 del 8 al 11. Y es que no nos va a poder convencer ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Si nosotros somos convencidos de que somos pecadores, que necesitamos la justicia divina y que necesitamos un juicio para poder librarnos de Satanás, no vamos a poder tener una vida plena. Y por último, la oración de Jesús. El Juan 17 es muy interesante y hay un versículo que yo quiero resaltar, y es el 24. Y yo quiero que me acompañen, y es que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros pensábamos que Jesús fue creado, o que Jesús fue una encarnación de la deidad o de Dios o de la divinidad, como ustedes quieran pensar, nunca Jesús hubiera dicho que me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, dice el 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, el amor Jesús dice que yo quiero que yo quiero estar con ellos y mi amor esté con ellos. Es muy interesante que en el sentido de Juan 17, lo que importa es la unidad, el amor y la verdad. Porque antes Jesús dice: enséñalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y en el versículo 3 nos dice: he manifestado la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y es Jesucristo a quien tú has enviado. Constantemente nosotros vamos a encontrar en Juan esta maravillosa afirmación, que Jesús fue el enviado, el Padre fue quien lo envió y que ahora que yo me voy, dice Jesús, es necesario que el Espíritu Santo quede con vosotros para que pueda trabajar en vosotros, con hacerlos conscientes de pecado, de justicia y de juicio. Poder entregarles la salvación, poder luchar por ustedes, poder animarlos. Yo quisiera cerrar este estudio con la idea de que Jesús vivió una vida de grandes dificultades y finalmente fue rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de sus discípulos lo negó 3 veces, otro lo vendió y pasó por una prueba sin tregua e incluso murió en manos de aquellas personas o de aquellos a quienes a él había venido a salvar. Es importante que nos vayamos con la idea. Es muy difícil poder explicar en un estudio de 20 minutos quién realmente es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y resaltar la idea de que aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, el concepto sí existe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas. Son 3 personas coiguales y coeternas, que sí son reales, que son nuestro Dios, los 3 son nuestro Dios, y que los 3, el propósito y el trabajo de ellos, el fin, el objetivo, la meta de ellos, es dar y entregar y otorgar la gracia divina para que a través de la gracia divina usted y yo tengamos la esperanza y el derecho a la salvación. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, para encarnarse y demostrarnos de que ellos se preocupan por ti y por mí, y que cuando estemos en un momento difícil, en un momento de caída, y aunque nosotros querramos por nosotros mismos buscar un medio de solución, Dios siempre estará ahí. Y así como Jesús vino y como se preocuparon en enviar a uno y que Jesús se encarnara y viniera a otorgar la salvación, así siempre lo harán constantemente. Esa es su labor, esa es su necesidad. Preocuparse porque tú y yo sintamos que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que está preocupado, un Dios que tiene un carácter divino, un carácter especial, diferente, y un carácter que está dispuesto a perdonarte si tú así lo deseas, y un carácter que está dispuesto a otorgarte la salvación, para que, como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único verdadero, el único Dios verdadero. Eso es lo importante, que Él es un Dios y que es verdadero, y Él es el único Dios que deberías tener en tu vida y que el único Dios que yo debería tener en mi vida. Así es que esta ha sido la lección, y recuerden esto que es muy importante: todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.